y desencadenan respuestas. Estos fundamentos son estudiados por la farmacodinámica. Los ejes principales que deben recordar están relacionados con la interacción fármaco-receptor, la relación entre la dosis y la respuesta, vamos a ver las curvas, cómo se comportan, la actividad intrínseca, agonistas versus antagonistas, y las reacciones adversas a los medicamentos. La mayoría de los fármacos ejercen efectos tanto benéficos como dañinos al interactuar con macromoléculas, que estas macromoléculas son el objetivo, son el blanco terapéutico o las dianas especializadas, con todos estos nombres pueden encontrar en los libros, y para generalizar se los llama receptores. Si lo llevamos a un esquema simplificado, vamos a ver aquí una célula con un receptor, en este caso, receptor extracelular. Así que ahora tenemos que ver qué le hace un fármaco realmente al cuerpo, en particular al componente celular de nuestros tejidos u órganos, y de a poco ir observando y ampliar estos conceptos para ver mejor esta interacción farmacológica. Vamos a ver que aquí está nuestro fármaco, y para que un fármaco pueda unirse a esta célula particular, debe poder actuar sobre un receptor, por lo que debe haber un receptor disponible para que el fármaco realmente pueda unirse. Una vez que se unen el fármaco y el receptor, se produce una cascada particular de eventos intracelulares que pueden activar a la célula o la pueden inhibir. Todo esto hace que se produzca la respuesta celular adecuada, o lo que estamos deseando, por lo que algunos medicamentos funcionan para inhibir células y algunos medicamentos funcionan para estimularlas. De cualquier manera, esa es la respuesta celular. Y para que el fármaco logre esto, tiene que unirse siempre a un receptor. Luego de esta unión, a través de los sistemas de segundos mensajeros, van a realizar lo que se conoce como transducción de señales. Esto es a modo general. Y para facilitar una forma más de entendimiento, recuerden que los fármacos van a actuar como señales y los receptores van a actuar como los detectores de esas señales. Las células tienen muchos tipos diferentes de receptores, cada uno de los cuales es específico para un agonista particular, y cada uno de los cuales produce una respuesta única. Vamos a ver que hay diferentes tipos de localización extracelular. Tenemos los canales iónicos, por ejemplo, los receptores acoplados a proteína G y los que están ligados a enzimas. Ahora, cuando el fármaco tiene que unirse a un receptor intracelular, para alcanzarlo, voy a marcar, para alcanzarlo tiene que atravesar la membrana. Y una vez que atraviesa, alcanza ese receptor y recién puede producir una respuesta biológica. Bien. Ahora vamos a verlo con un ejemplo. Un receptor extracelular en una neurona. Vamos a ver qué sucede. En realidad es bastante sencillo, digamos. En esta neurona tengo estos canales particulares
y estos canales permiten que los iones fluyan. Pueden ser positivos, pueden ser negativos, pueden entrar, pueden salir. De cualquier manera, los receptores tienen una pequeña compuerta que se encarga de regular el pasaje de los iones. Que si ven, en este caso ningún ion está atravesando el canal. Por lo tanto, cuando esta compuerta, cuando a esta compuerta le alcanza un ligando, que es específico para este canal, este mismo lo activa al receptor y provoca que el poro se abra. Y al abrirse, permite el pasaje de iones por el poro. Hay una oportunidad, en este momento hay una oportunidad para que los iones fluyan fácilmente dentro o fuera de esta neurona. Ahora, si lo llevamos a un ejemplo con nombre y apellido, para que esté más bueno el ejemplo, digamos que tenemos un fármaco como el lorazepam, que es una benzodiazepina, que actúa en lo que se llama receptores GABA, en este caso GABA A. Estos canales generalmente están cerrados. No queremos que estén abiertos. Pero cuando se activan, lo que pasará es que se abre el canal y permite que los iones de cloro, que están cargados negativamente, fluyan fácilmente hacia la neurona. Vamos a ver cómo fluyen estos canales, estos iones de cloro que están afuera, se activa el receptor e ingresan a la célula. Esto hace que la célula esté súper negativa y básicamente hiperpolarizada. En consecuencia van a disminuir los potenciales de acción. ¿Y esto por qué sería interesante? Porque esto significa que si utilizamos el lorazepam, va a provocar que la neurona disminuya la actividad. Entonces, quiere decir que podemos administrar lorazepam en situaciones donde disminuir esta actividad es muy importante. ¿Y en qué situación sería muy importante disminuir la actividad neuronal? Es muy importante en casos de convulsiones, por lo que puede funcionar para inhibir o, para inhibir o disminuir esa actividad convulsiva, por lo que este es un ejemplo de cómo los medicamentos pueden funcionar en el receptor y producir una respuesta celular si se unen a un canal de iones activado por ligando, ya sea para abrir ese canal, cerrar ese canal y luego, dependiendo a qué tipo de canal se unen, determinará qué tipo de ion fluye hacia adentro o hacia afuera de la célula. Y por ende, luego la respuesta celular asociada a eso. Esto recuerden porque la semana que viene los canales iónicos vuelven a la acción con los anestésicos locales. Y a partir de, teniendo en cuenta el libro de Velázquez, a partir de la página 58, tienen que profundizar más sobre los distintos receptores. Así como los receptores activos también tienen métodos de protección, métodos de sensibilización. Y estos métodos son dos. Por un lado la taquifilaxis, bien conocidos, y el primero que vamos a ver es la taquifilaxis.
particular de un fármaco puede ser una dosis elevada, puede ser única pero muy alta de cualquier fármaco, lo que muchos receptores. Y toda esta concentración de fármaco que estimula estos receptores provocar es de estimular a la célula esta que ya está prácticamente muerta viva, diríamos, porque está como muy sobrecargada. Entonces, esta respuesta celular masiva lo que produce es que, y acá está el término clave, recuerden que es un mecanismo muy rápido, con una dosis inicial única, muy alta. Esta intensidad en la estimulación lo que hace, o producto de que el fármaco se unió a muchísimos receptores y muchos receptores diferentes, la célula dice, hey, me estás estimulando demasiado, es muy intenso, tengo que protegerme. Entonces va a desencadenar diferentes métodos de protección. Uno de ellos, para insensibilizarse de esta cantidad de fármaco que está recibiendo, es dejar de sintetizar receptores. Entonces, las señales normales que emite el núcleo para producir receptores que se expresen en la membrana, en la superficie, se inhiben, se bloquean y esta vía queda cancelada, por lo que esta disminución o inhibición trae en consecuencia que existan menos receptores disponibles para que el fármaco se una a ellos. Puede haber un montón de fármaco libre, pero no tiene dónde unirse. Y recuerden que es fundamental para que se desencadene una acción que exista la unión del fármaco al receptor. Si no hay unión, no hay acción alguna. Por eso nunca se va a producir. Otra cosa que puede ocurrir es que se utilizan tipos específicos de enzimas y lo que hacen estas enzimas es modificar a los receptores. Esta enzima, a través de un mecanismo que no es necesario que lo recuerden, va a alterar la conformación de esos receptores. Entonces, el ligando o el fármaco ya no lo puede reconocer porque algo cambió. Y finalmente, otro mecanismo, el tercero, es que los, los receptores en la membrana reciben señales de internalizarse, es decir, de guardarse. Es un mecanismo de endocitosis. De esta manera, el receptor que estaba en la superficie se esconde y queda el ligando libre sin tener un sitio un sitio para ocupar. Es algo muy importante que recuerden con respecto a la taquifilaxia, es que por más de que yo aumente la dosis del fármaco, la respuesta celular no va a cambiar, porque yo, si bien tengo algunos mecanismos muy radicales como este último y el primero que vimos, este mecanismo enzimático también es irreversible. Los tres mecanismos son irreversibles, por lo tanto, no va a existir jamás un receptor para que el fármaco se una. Por más de que yo aumente la dosis, lo mismo no voy a obtener una respuesta. Con respecto a la tolerancia, usualmente es un mecanismo más lento, es
crónico y puede producirse después de administrar repetidamente un fármaco durante semanas, meses, incluso en algunos casos durante días. Podemos decir días, semanas, meses. Lo que sucede en este caso es el mismo concepto. Tenemos un fármaco al que estamos expuestos, básicamente se une a sus receptores específicos y trata de causar esta estimulación excesiva de los receptores. Y nuestra célula nos vuelve a decir, hey, no puedo manejar todo esto, es demasiado, y bueno, comienza a cambiar sus mecanismos, sus mecanismos internos y no sintetiza más receptores. Un mecanismo también es similar al anterior, enviar mensajes para que se inhiba o se bloquee la síntesis de receptores, y también el mecanismo de internalización. Estos, estas dos situaciones son similares a lo anterior, pero hay una diferencia y se da en esta última opción. Recuerden que los fármacos a veces necesitan ser metabolizados por enzimas particulares, retomando un poquito lo que vieron la semana pasada. Entonces, los fármacos que a veces son metabolizados por enzimas, se me viene a la mente el caso del alcohol, por ejemplo. A veces, estos fármacos que necesitan ser metabolizados por enzimas, vamos a ver acá una muy, muy peculiar. Supongamos que esta es mi enzima. Lo que va a pasar es que la célula diga, che, me di cuenta que estoy expuesto a un fármaco hace mucho tiempo, me agoté de metabolizarlo, necesito refuerzos. Creo que necesito aumentar la cantidad de enzimas para metabolizar estos fármacos. Entonces, se va a aumentar la cantidad de enzimas metabólicas, que básicamente funcionan para descomponer, fraccionar, romper ese fármaco. Entonces, ¿el fármaco va a seguir ingresando a la célula? Sí, pero hay un metabolismo interno que produce esta lisis. En los pacientes que tienen tolerancia, lo que sucede es que cuando están expuestos a este medicamento durante un largo periodo de tiempo, una exposición crónica, dosis repetidas, continuas, generalmente lo que hacemos es, de manera de resguardo, de protección, aumentar la cantidad de estas enzimas metabólicas. Entonces, es más ágil el proceso de fraccionar o de romper el fármaco que ingresa. Esto va a ocasionar la pérdida de la eficacia del fármaco. Y esto se traduce en una reducción de la respuesta. Sin embargo, para poder tener un mecanismo de compensación, lo importante es recordar que yo puedo superar la acción de estas enzimas. ¿Y cómo lo puedo hacer? Sobresaturando las enzimas. Digamos que también llega un momento de que están a tope y no pueden lisar o fragmentar más fármacos del que pueden, porque en el caso de que yo aumente la dosis, el fármaco va a superar en número a las enzimas. Entonces, si yo aumento la dosis, una dosis cada vez más alta, eventualmente esto hace que esta enzima se sature tanto que todavía va a quedar fármaco que va a estar intacto, que no se va a romper, no se va a metabolizar, y por lo que una de las grandes cuestiones con la tolerancia es que si se aumenta la dosis, se puede superar el hecho de la disminución de la respuesta. Y esto es un concepto importante porque nos explica la tolerancia al alcohol, la tolerancia a los opioides, a la cocaína, etc. Hay muchas sustancias que con el paso del tiempo vamos necesitando aumentar la dosis para volver a obtener el efecto deseado.
Cada vez es necesario dosis más y más altas para alcanzar ese efecto. A diferencia de la taquifilaxia, donde aumentar la dosis no servía para nada. Entonces, para resumir las diferencias, vamos a tener, por un lado, que la taquifilaxia se produce por una dosis única, de manera rápida, y la tolerancia es un proceso más lento, donde es necesaria una exposición prolongada a la sustancia. A continuación vamos a ver muchos conceptos nuevos, necesarios, y que deberán profundizarlos. En el Velázquez lo pueden encontrar a partir de la página 60. Mi intención ahora es que lo entiendan. Después van a ir al libro, van a aprenderlo, van a recordarlo, van a estudiarlo bien, pero ahora es importante que lo entiendan. Entonces, cuando vayan al libro, todo lo que entendieron es mucho más fácil para retener. Vamos a empezar con las curvas que relacionan a las dosis con las respuestas obtenidas. A la izquierda vamos a ver un gráfico, por un lado un eje vertical que nos va a indicar la respuesta, aumenta de abajo hacia arriba, más alto aquí, más bajo acá, y por otro lado un eje horizontal que nos indica la dosis del fármaco en escala logarítmica y aumenta de izquierda a derecha. Cuanto más a la derecha nos vamos, más alta es la dosis. Esto se conoce como curva de dosis-respuesta. ¿Qué es lo interesante de esto? Si partimos de la indicación de una dosis específica de un fármaco, lo que sucede es que cuando comenzamos con una dosis baja del mismo, solo pequeñas cantidades del fármaco se van a unir a pequeñas cantidades de receptores. La respuesta clínica que se verá es bastante mínima. Y lo que vemos acá es que la curva es casi aplanada. Pero luego, a medida que comenzamos a tener más fármaco que se une a más receptores, porque aumentamos la dosis, fíjense, nos corremos hacia la derecha, una dosis más alta, vamos a ver un aumento en esta respuesta. Ya sobrepasamos el 50%. Eventualmente, todos estos receptores se saturarán con el fármaco y no importa cuánto más yo aumento la dosis, no importa, porque no hay suficientes receptores para que este fármaco se una, por lo tanto me voy a estancar y esta curva permanece constante. Es como que alcanzo un techo, un límite, por eso este es el límite, 100% de respuesta alcanzada, y ahí la curva se aplana, nunca más se levanta. Esto es una constante, porque claramente todos mis receptores están saturados y están todos activados. Es esta la razón por la que en todos los libros van a encontrar este tipo de curvas en forma de S o en forma sigmoidal. Con respecto a la potencia del fármaco, lo que quiero que recuerden es que la terminología está correlacionada con la afinidad. En otras palabras, quiero que piensen que la potencia está relacionada o se relaciona con la ocupación de los receptores. No estoy diciendo que significa lo mismo, ¿eh? Digo que se relacionan, tienen una asociación. De modo que a medida que yo aumento o que se aumenta la afinidad, aumento la potencia del fármaco, es decir, la fuerza. Así que esta sería la fuerza de la interacción entre el fármaco y el receptor. Por lo que cuanto más fuerte es el vínculo entre el fármaco y el receptor, voy a tener más afinidad
y el fármaco va a ser más potente. Ahora, si yo tengo un fármaco y se une a este receptor y la fuerza de esta interacción es muy, muy poderosa, no significa necesariamente que tenga la misma eficacia que otro fármaco menos potente. Entonces, yo puedo tener un fármaco que tiene una potencia muy alta, pero ¿qué significa esto? Tener un fármaco con una afinidad muy alta o una potencia alta. Y aquí vamos a considerar el concepto de algo llamado concentración eficaz 50, que es una medida de potencia. Nos indica la concentración del fármaco necesaria para producir el 50% de la respuesta o del efecto máximo. Así que lo que quiero que recuerden es que el C50 es básicamente una especie de medida de potencia. ¿Y por qué sería importante esto? Porque cuando tenemos un gráfico, podemos o debemos poder considerar que a medida que aumenta el C50, acá vemos el primero y vemos el segundo fármaco, a medida que aumenta el C50 o la concentración eficaz 50 o media, según el libro varía, significa que esto se va a desplazar hacia la derecha, porque aumenta la concentración del medicamento que se debe administrar para alcanzar este efecto. Es decir, que tengo que dar más fármaco para producir el 50% del efecto máximo. Esto significa que la potencia está disminuyendo. No tengo una fuerte interacción con el receptor del fármaco porque estoy necesitando más cantidad de fármaco. Esto me indica que los receptores tienen una afinidad baja o menor. Necesito más cantidad de fármaco para ocupar más receptores. Lo que significa que son inversamente proporcionales. Si disminuyo mi concentración eficaz media o mi C50, si lo disminuyo, significa que no necesito tanta concentración de fármaco para alcanzar el 50% del efecto máximo. Si estoy en una situación en la que quiero cambiar la potencia, así que digamos que quiero tener una potencia reducida, significa que esta curva iría hacia la derecha. Ahora, miren dónde está acá mi C50. Está acá. Así que lo que veo es que cada vez que la potencia está disminuyendo, ¿qué sucede con la curva sigmoidal? ¿A dónde se desplaza? Hacia la derecha. Ahora contéstenme. Activen un ratito los micrófonos. Entre el medicamento de color naranja y el medicamento de color azul, ¿cuál de estos dos tiene la potencia más baja? El de color azul puede ser, profe. Perfecto. Es importante poder recordar bien este concepto. Es el de color azul. Ahora tenemos que tener en cuenta algo llamado eficacia,
por lo que la eficacia va a depender de dos cosas. Depende de la interacción del fármaco con su receptor, básicamente cuántos receptores va a ocupar el fármaco. Y si doy un fármaco y este fármaco ocupa el 100% de los receptores, probablemente tendrá una mayor eficacia que si administro un fármaco y solo ocupa algunos. Entonces, si solo ocupa algunos, la eficacia va a disminuir. Ese es un componente. Y el otro componente es la actividad intrínseca del fármaco, que significa que si este fármaco se va a unir al receptor, va a producir una respuesta clínica del 100%. También puede producir una respuesta clínica del 70% o una respuesta clínica del 50%. Cuanto más receptores ocupe, va a aumentar esa actividad intrínseca o esa capacidad de producir una respuesta clínica. Entonces, con esto podemos desprender varios conceptos. Por ejemplo, el que alcanza el 100% se puede llamar agonista completo, y ya uno que alcanza un menor porcentaje puede ser o puede trabajar de manera parcial, por lo que se puede llamar agonista parcial. Pero más adelante vamos a explayarnos un poco más en eso. Si tuviera que comparar aquí, en realidad vería algo como esto, en el gráfico de eficacia. Vean cómo va quedando cada vez más baja la curva de los diferentes fármacos. Si bien comparten la misma concentración eficaz media, el C50, comparten, se diferencian en la altura o lo que sería en la concentración eficaz máxima, en los techos. Y esto está en relación con la activación de los receptores. En cambio, en el gráfico de potencia, a la izquierda, la diferencia entre los fármacos toma otra forma. Vamos a ver que los fármacos tienen diferente concentración eficaz media, pero tienen en común el mismo techo. Entonces, si ¿por qué sería? A ver, solo porque lo que quiero que ustedes se lleven de acá es que solo porque un medicamento tenga una potencia mayor o menor, sea más o menos potente, uno más potente, uno menos potente, no significa, miren acá, no significa que tenga mayor o menor eficacia. Esto recuérdenlo bien, sobre todo para cuando algún día escuchen alguna recomendación del tipo utiliza este medicamento porque es más potente, o utiliza este porque es más potente, y vean que la potencia hace referencia a la dosis, no necesariamente al efecto máximo. Esto es una diferencia que tienen que tener bien en claro. Y vamos desprendiendo también un concepto de seguridad, que es el índice terapéutico. Es muy, muy importante en términos de seguridad. Este gráfico tiene similitudes con los anteriores, pero vean que acá solamente en el eje vertical ahora aparece el porcentaje de pacientes.
Es decir, que va a evaluar la cantidad de pacientes que reciben el tratamiento, lo vamos a ver en una determinada población de pacientes. Pero sigue siendo la misma curva en S. Acá vamos a ver que la curva de respuesta comienza, y lo que vemos acá es que ahora la terminología es diferente, ya no está más la concentración eficaz media, hablamos de dosis. Tenemos una dosis eficaz, eso significa DE, dosis eficaz, y acá DT, tenemos dosis tóxica. En este caso, tratamos al mismo fármaco. La verdad que yo no me di cuenta, hubiera puesto el mismo color, los dos, porque en este caso es un solo fármaco. Anteriormente veníamos comparando varios, pero ahora esto es un solo fármaco. ¿Qué quiere decir? Que este fármaco a una dosis de, por ejemplo, 50, me produce un efecto en la mitad de la población. Y esta dosis de 50, si yo la aumento a 100, por ejemplo, quiere decir que este fármaco ya me produce o ya alcanza una dosis tóxica. Quiere decir que yo tengo para dosificar a mi paciente el rango comprendido entre la dosis eficaz y la dosis tóxica. No puedo exceder esta dosis, no me puedo ir más hacia la derecha porque voy a intoxicar a mi paciente. Este es mi índice terapéutico o mi rango de seguridad o mi ventana terapéutica. Es el rango de dosis por el cual yo puedo moverme y dosificar según la necesidad de mi paciente. Ahora voy a mostrar otro fármaco. Este vamos a suponer que es el fármaco A, y ahora vamos a ver un fármaco B. En el fármaco B, ¿qué vemos? Que las dosis, tanto la eficaz y la tóxica, están más cerquitas. Quiere decir que yo tengo menos posibilidad o menos margen para dosificar al paciente. Cuanto más cerquita están las curvas de este mismo fármaco, quiere decir que el margen es más estrecho. Si es más estrecho, ¿qué me indica? ¿Que es seguro o que es peligroso? Que es Peligroso. peligroso. Entonces, viendo estos gráficos, el primer fármaco o el segundo, ¿cuál de los dos es más peligroso? El segundo. El segundo. Segundo, exactamente. Vamos a tener, por ejemplo, en el primer caso de fármacos más seguros, podemos tener algunos antibióticos como la penicilina o algunos corticoides, donde podemos utilizar grandes dosis sin ningún problema de acercarnos a la dosis tóxica. Pero hay otros fármacos que tienen este margen más estrecho, que en odontología no utilizamos ninguno, realmente no, pero hay poquitos, deben ser 4 o 5, que tienen este margen muy estrecho. Uno es un antibiótico que se llama gentamicina, que quizá no lo utilizamos de manera ambulante. Por ahí en algún caso, de manera intrahospitalaria, el odontólogo puede utilizarlo, pero de manera ambulatoria no se utiliza. Esto recuerden el índice terapéutico, razón por la cual siempre cuando vean más adelante los diferentes grupos farmacológicos, se les va a indicar cuáles son las dosis máximas diarias recomendadas, las dosis máximas por día que no deben sobrepasar. ¿Por qué? Para que ustedes tengan un límite y no tengan miedo de variar las dosis entre pacientes, porque si no se encasillan y quedan fijos a el mismo fármaco, la misma dosis para todos los pacientes, y se olvidan de lo que es
individualizar los tratamientos porque todas las personas son totalmente diferentes. Como vieron en farmacocinética, hay muchísimos motivos para ver que los fármacos no siempre van a actuar de la misma manera en todas las personas. Ahora vamos a continuar con la actividad intrínseca. Creo que ejemplificar con los vasos sanguíneos es bastante común y fácil. Acá vamos a ver un receptor alfa 1, que básicamente se encarga de regular la constricción de los vasos. Y esto sabemos porque lo aprendimos en morfofunción. Aprendimos que la noradrenalina y la adrenalina son moléculas que se unen a este receptor, lo estimulan y desencadenan la vasoconstricción. Esta es la respuesta o el efecto, si se quiere, de la unión de este autacoide. Anoten esa palabra, autacoide, para buscarla en el glosario. Ahora, supongamos que hay 100 receptores unidos por noradrenalina. Sabemos que su efecto es vasoconstricción. Si yo doy un fármaco que también puede actuar como la noradrenalina, que imite su función, que haga algo parecido, cada vez que se unan al 100% de los receptores, estos van a estar completamente saturados con este fármaco y se va a producir la misma intensidad o efecto máximo, la vasoconstricción, al igual que la noradrenalina, que es un agonista completo. Normalmente los receptores tienen algún grado de actividad basal, por eso es que acá en el gráfico del agonista completo empezamos a esta altura, porque ese grado de actividad basal es de alrededor del 12%. Si administro un fármaco cualquiera, todo lo que estamos haciendo es aumentar la eficacia de ese fármaco por encima de esta actividad basal. Digamos que un agonista completo, como es en este primer caso, en el ejemplo de la adrenalina, administrado de manera exógena, va a imitar va a imitar la función de la adrenalina endógena, la que produce nuestro propio cuerpo. Una agonista parcial será algo un poquito más diferente, así que creo que con un ejemplo, este es realmente interesante, la buprenorfina, vamos a relacionarlo en este caso a los receptores opioides, así que digamos que esto es un receptor opioide y que le encanta unirse a algo que se llama morfina. Lo que sucede es que si le damos algo parecido a la morfina, en este caso la buprenorfina, también le va a encantar unirse al receptor y de cierta manera este agonista parcial no va a desencadenar una respuesta máxima. La morfina sería el agonista completo y la buprenorfina sería un agonista parcial. No va a alcanzar jamás este efecto máximo. Y esto es interesante porque digamos que se le puede generar cierta competencia en algunos casos de adicción, donde se quiere deshabituar al uso de morfina para no ser tan abrupto el corte, se puede eh, dar una dosis mayor de buprenorfina para que le compita al agonista completo y de esta manera ir disminuyendo la intensidad de los opiáceos en ese tipo de pacientes. Esa sería una utilidad. Vamos a ver claramente que va a empezar por encima de la basal, mantiene la misma S50, pero acá se va a modificar en cuanto a la eficacia, por eso la concentración máxima va a ser por debajo del 100%. Bien, sigamos. Ahora, los agonistas inversos, estos son un poco raros. Lo que sucede es que el fármaco se une al receptor, pero cuando se une al receptor disminuye significativamente el efecto, o sea, va por debajo de la basal. Va, va a -0, a -1. Básicamente, lo que hace, o lo que puede explicar esto es que hay receptores que pueden existir de dos maneras.
tenemos una forma activa, que vamos a representarla como receptor activo, y otra manera, le puse como una R', como un duplicado, que es el receptor inactivo. Estas son las dos formas que pueden existir, los receptores. Acá hay uno, acá hay el otro, acá está el otro, y entre estos dos se puede ir y venir entre estas dos formas, eh, según dónde interactúa el ligando. Entonces, digamos que quiero ir para un lado, para el inactivo, o para el contrario, para el activo. Básicamente lo que hace este agonista inverso es que interactúa de esta manera y va a poder impulsar la reacción o la va a mantener inactiva. Entonces, si lo mantiene inactivo, lo que hace es que los agonistas no puedan utilizar ese receptor. Es como, actúa como un componente neutral. Le gusta, le gusta inhibir cualquier tipo de agonista. Se puede unir al receptor, pero al menos permite, no, en realidad no permite porque está por debajo de la basal. Lo que sí permite, voy a adelantar, lo que sí permite, porque mantiene así el funcionamiento del receptor en su funcionamiento basal, lo que sí permiten estos son los agonistas competitivos, perdón. Estos antagonistas competitivos van a bloquear a los receptores, pero van a mantener esta basal, a diferencia de los agonistas inversos que van por debajo. Entonces, volviendo al vaso sanguíneo, donde teníamos la noradrenalina, un antagonista competitivo lo que va a hacer es ocupar el lugar para que la noradrenalina ya no se pueda unir. Acá tenemos el ejemplo, básicamente se van a unir a los receptores, los antagonistas, en este caso un bloqueador de noradrenalina, bloquea los receptores, tienen afinidad por los receptores, sí, pero no tienen eficacia, solamente los va a bloquear. Esto, si lo traducimos en una curva, vamos a ver si en una curva normal, cómo se comporta. Este sería el comportamiento del agonista, de la noradrenalina, cuando ocupa los receptores. Y este antagonismo competitivo puede ser reversible. ¿Y de qué manera se revierte? Se va a revertir aumentando la dosis. Si yo aumento la dosis del agonista, en este caso de noradrenalina, va a prevalecer el efecto agonista. Si yo aumento la dosis del bloqueador, va a prevalecer el efecto del antagonista. Entonces, vamos a ver en este gráfico cómo se comportan el agonista más el antagonista, dándonos esta curva. Por otro lado, bueno, acá para recapitular, la concentración máxima no va a cambiar porque es reversible al aumentar o modificar la dosis de los fármacos. El que se encuentre en mayor concentración va a tener más probabilidades de ocupar los receptores. Por eso es que aumenta la potencia y no la concentración o el efecto máximo. Por otro lado, tenemos un antagonismo del tipo no competitivo. En este caso, vamos a tener los receptores que no van a ser ocupados por noradrenalina,
porque los bloqueadores van a modificarlos. No están ocupando el lugar de la noradrenalina en este caso. Pero si lo vemos de manera más ampliada, tenemos que este receptor tiene un sitio alostérico, así se llama, donde se une el bloqueador. Y cuando el antagonista se une, es un cambio de forma o un cambio de conformación que se produce en el receptor, por lo que ya no adapta bien en este sitio, no adapta bien el ligando, por lo que rechaza o se siente bloqueado o inhibido para ocupar y activar ese receptor. En este caso, se va a traducir en una disminución de la respuesta, porque por más de que yo aumente la dosis del agonista, por más de que yo aumente la dosis de la noradrenalina, este proceso no es reversible porque no depende de la dosis, ya que este ligando no se puede unir más a su receptor. Va a tener que esperar de que esta célula que ya no sirve más, que se generen nuevas células con nuevos receptores para que vuelva a poder unir el ligando. Por lo que en este tipo de antagonismo vamos a ver que mantienen la misma dosis, la misma concentración, pero tienen diferente efecto máximo. En este caso va a ser opuesto al anterior. No va a cambiar la potencia, pero sí se va a ver modificada, eh, sí se va a ver modificado el efecto máximo. Y acá tenemos todo el resumen. Lo que yo me estoy dando cuenta de la hora, que se me fue bastante la hora. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta para hacer, para realizar? ¿Hay algo que quedó sin entender? Profe, ¿podía volver a explicar cómo funciona lo del antagonista competitivo y no competitivo? Bien. Por un lado, vamos a tener un receptor, una célula con sus receptores, en el caso del antagonista competitivo, que los receptores van a competir por el sitio de unión. Los ligandos van a competir por el sitio de unión. ¿Qué quiere decir esto? Que en un antagonismo del tipo competitivo, partiendo de este ejemplo, el ligando adrenérgico, en este caso, va a buscar el receptor alfa. Pero ¿qué pasa si a mi paciente se le administra un bloqueador? Que puede ser útil, por ejemplo, cuando yo quiero contrarrestar esa vasoconstricción, cuando yo quiero vasodilatar los vasos sanguíneos. Existen algunos fármacos que me permiten a mí dilatar estos vasos sanguíneos y estos bloqueadores van a ocupar el mismo lugar que la noradrenalina. Entonces, si está ocupado el lugar de la noradrenalina o de cualquier fármaco X, puede ser un antihistamínico que compite contra la histamina, por ejemplo, este bloqueador mantiene el receptor ocupado, por lo que el fármaco agonista, el que desempeña o el que tiene actividad intrínseca, no se puede unir. Y recuerden que si no se une el ligando al receptor, no existe acción farmacológica. Esto por un lado.
Ahora bien, si yo tengo un antagonismo no competitivo, bueno, y también recordar que este bloqueador no tiene efecto, no tiene eficacia, solamente afinidad, solamente ocupa el receptor y lo mantiene ocupado, nada más. Por otro lado, el antagonismo no competitivo no compite por ese lugar. Lo que se produce es modificar o cambiar en el receptor algo para que ya el ligando pierda interés por su porción específica en donde ejercía su acción. Por eso es que aquí le hice un dibujito. Se tildó, parece. Claro, ahora entendí, profe, que en el caso de que se le administre un antagonista no competitivo, ocupa lugar, pero genera el mismo efecto que el antagonista competitivo. Vos querés saber si si el antagonista competitivo genera el mismo efecto que el no competitivo. Claro, sí, sí, sí. No, es que en realidad va a depender siempre del tipo de ligando y el tipo de bloqueador. Por ejemplo, en este caso yo le generalicé con la palabra bloqueador, pero no se trata del mismo fármaco, son fármacos, este antagonista es un fármaco y el no competitivo es otro fármaco, no son los mismos, porque el mecanismo competitivo es reversible y el no competitivo es irreversible. Y acá podemos encontrar antagonismos de tipo alostérico, de tipo químico, eh, hay sustancias que, por ejemplo, forman quelantes y eso ya no sirven más, quedan totalmente inhabilitados, razón por la cual no pueden ser similares. Tienen que recordar las diferencias. Una de las diferencias es que uno es reversible, el otro es irreversible, y en el caso del antagonismo competitivo reversible, lo que se modifica es la dosis o la potencia, y en el caso del antagonista no competitivo o irreversible, lo que se modifica es el efecto máximo. Ahí están las dos diferencias. En este caso, hay una modificación de la dosis y en este caso la diferencia es con respecto al efecto máximo. ¿Alguna otra pregunta que quieran realizar? Quedó pendiente, algo de reacciones adversas a los medicamentos, pero todo lo que es reacciones adversas lo pueden encontrar en el Velázquez, es cortito, está en el capítulo 71 del Velázquez, hablo de la edición, eh, la, la más viejita, que tiene muchos libros en la biblioteca, creo que es la edición 18ª, si no me equivoco. En este capítulo se llama Reacciones adversas a los medicamentos, capítulo 71, casi al final. Ahí pueden encontrar poquito. Tienen que hacer hincapié en la clasificación de Rowling y Thompson, básicamente, que algo ya les mencionó por arriba la doctora Caravén el viernes pasado, donde hay 4 tipos de reacciones adversas. La tipo A, que depende de la dosis, que tiene una menor gravedad.
se puede prevenir.